Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistashoy.com de Lora Televisión. Estamos en este bonito parque sevillano llamado Federico García Lorca. Hace una mañana de septiembre espectacular, en un otoño recién estrenado, y hoy les vamos a contar una historia de vida, una biografía de gran interés. ¿Y por qué digo que va a ser una biografía de gran interés? Mire, corría el año 1947, ya ha llovido un poco, cuando un joven de 18 años aterriza en una zona agrícola de Lora del Río que se llama La Catria. Y venía para trabajar de jornalero, él y su familia. Un año más tarde tomó rumbo a su pueblo, un pueblecito de Jaén llamado Fraile, del que después hablaremos un poquito, y después tomó rumbo, como decía, a otras partes de Andalucía, incluida Sevilla. Y en ese rumbo fue dejando una biografía de gran interés y digna de ser contada. Y es exactamente lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Indagar en la historia de un hombre de ambiente agrario que hasta los 9 años no pisó una escuela. Trabajó de porquero, trabajó de jornalero y terminó siendo, no se lo pierden ustedes, terminó siendo nada más y nada menos que delegado territorial de la editorial Sopena para Andalucía y Extremadura. Y este hombre es Manuel Álvarez Mudarra. Manolo. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Aquí en este parque perfectamente. La verdad es que hace una mañana extraordinaria. La mañana es buena, menos mal que la hemos elegido buena. Sí. ¿Cómo hemos llevado estos tiempos de pandemia? Yo bien. No he tenido ningún problema. Me hice las vacunas correspondientes en su fecha y la verdad es que no he tenido ningún problema ni personal, familiar. Ha habido algunos que lo han cogido, pero de manera pasable, muy poco, ¿no? Entonces, hasta ahora, pues la pandemia a nosotros nos ha respetado, a mí y a la familia. Pues es un motivo de alegría. Muchas gracias. Lo mismo que el que tenemos todos los que hemos venido, una comitiva de Lora, desde Cámara Juan Fernández hasta tu amigo Santino Segovia y nuestro amigo Miguel Guerrero. La verdad es que el hecho de desplazaros desde Lora del Río a recordarme tiempos antiguos, cuando yo pasé por allí en el año 48, y ver a estos jóvenes, a vosotros todos, veros aquí interesados en tener una conversación sobre esa época, me causa mucha alegría, porque me hace retrotraerme a aquella fecha en que yo andaba por allí, pues con un mulo arando, con un carro llevando pimientos a la pimentonera. Bueno, ahora entraremos en eso. Manolo. Bueno, pues vamos, como les decía antes, a indagar un poquito en la historia de nuestro amigo Manolo. Manolo tiene actualmente 92 años y les adelanto que es un sabio, pero no solamente por sus conocimientos, sino sobre todo por su sabiduría. Manolo nació en un pueblecito de Jaén de 1637 habitantes, que se llama Fraile. Y nació en el año en que terminó la dictadura Primo de Rivera, o sea, el año 1929. Con lo cual ya se pueden ustedes imaginar que Manolo
tiene en su mochila todas las vivencias de casi todos los regímenes políticos que se han dado en España en el siglo XX y el siglo XXI. Es decir, nació en la época de la monarquía de Alfonso XIII, incluida la terminación de la dictadura de Primo de Rivera, después vivió la Primera República, de la Segunda República, el golpe de Estado franquista, la guerra civil, la posguerra, la transición a la democracia, la monarquía de Juan Carlos II, la monarquía de Felipe VI, y bueno, y por aquí vamos. Y por si faltaba poco, también ha vivido la pandemia que empezó en 2020. Manolo, tú viniste, según he podido leer en tus muchísimos escritos, tú viniste a Lora sobre el año 1947, cuando tenías 18 años, y cogiste el tren de Alcaudete dirección a Lora del Río. Efectivamente, ese viaje, hicimos 2 viajes. El primero lo hicimos mi padre y yo en ese tren, precisamente. Vinimos a reconocer, a ver las tierras si nos interesaba, y también para hablar con el dueño a ver si llegamos a un acuerdo. Recuerdo, tengo una anécdota de ese viaje primero, que viniendo en el tren llegó una noticia que llamó la atención mucho en España, y es que había muerto Manolete en una corrida que estaba haciendo en Linares. En Linares. Y precisamente el día que nosotros veníamos a reconocer las tierras, en el mismo tren, nos enteramos de la muerte de Manolete en Linares. Fue una cosa que se quedó muy grabada. Una anécdota, ¿no? Y se te quedó grabado. Sí, fue curioso. Bueno, y entonces vinisteis a esta zona de Lora, que se llama La Catria, y estuvisteis trabajando en las tierras de un loreño que se llamaba Juan Ruano. Efectivamente, ahí había 2 hermanos, dos ruanos. Uno era Juan, el que nosotros tenía los terrenos que nosotros vinimos a trabajar. Vinimos a trabajar los terrenos estos porque nosotros primeramente habíamos estado 8 años en un cortijo en la Ribera Baja, la pedanía de Alcalá la Real, y habíamos estado 8 años, y la verdad es que no habíamos visto demasiado interés en seguir en aquel cortijo. Nos pareció mejor venirnos aquí a las tierras de regadío, porque estaba en auge toda la vega del Guadalquivir y todo esto, y entonces pues veníamos muy entusiasmados por la cuestión de que íbamos a mejorar. Claro, lo primero que hicimos al llegar fue hacer un chozo, porque veníamos 5 personas, venían mis 2 hermanas, mis padres, mi madre y yo. Lo primero que hicimos es hacer un chozo con 4 palos, una juncia, una enea, en fin, lo que se hace allí. Allí todos los que había eran chozos, salvo los de la Catria y algunas casitas que había a continuación junto a la carretera que iba para allá, para arriba, pues, y algún cortijillo que había allí que se llamaba el Cortijillo de la Viuda, un poco más arriba del Canal Chico. Todos eran chozos. Nosotros pues estuvimos ese año, estuvimos cultivando, lo que más cultivamos fue, bueno, maíz, cultivamos pimentón y pimiento rojo. En fin, nosotros pues hacíamos todas las labores. Yo fui pimientos morrones, se decía, pimiento, ¿no? Morrón, que entonces estaban los hornos para asarlos, estaban en el Lora del Río. Había varios hornos en el Lora del Río. Yo llevé muchos carros de pimiento a los hornos esos, como también llevé carros de pimiento a la pimentonera. A la pimentonera. Porque la pimentonera entonces estaba funcionando. Recuerdo perfectamente que cuando iba con el carro por el puente de hierro, si venía alguien había que pararse enfrente porque no cabían 2 vehículos por el puente de hierro. Esa era una cosa que teníamos que tener muy en cuenta cuando cruzábamos el puente. Y bueno, fue una época, fue un año, porque al año no nos interesó seguir. Fue una época muy interesante. Claro, como yo en aquella fecha era joven, tenía 17 o 18 años, pues claro, cuando tenía un poco tiempo libre iba en buscarme de los chavales y las chavalas que había por allí, ¿no? Incluso con algunas chavalas pues llegué un poco así a tener un poco de interés, pero en fin, no prosperó.
y hacíamos nuestras fiestas, donde asistía unas chicas también de la edad nuestra de la Catria, asistía también otras chicas que trabajaban para la Catria, de hija de un encargado que había allí, lo recuerdo perfectamente, este hombre alto, muy serio. Y bueno, pasaba los fines de semana nos íbamos a Lora para buscar alguna cosa. A veces, pues allí por la estación se encontraban cosas interesantes, ¿sabes? Tú sabes. Manolo, en Lora hay un dicho que viene a decir que para tener la carta de ciudadanía loreña hay que mear en el Churre. El Churre es un afluente del Guadalquivir. ¿Tú llegaste a mear en el Churre? Bueno, yo seguramente llegaría a mear, no recuerdo exactamente, pero lo que sí me acuerdo de un dicho que había en aquella época que decía que la mitad de los niños de Lora habían sido fabricados en el Churre. entre las juncos y la maleza que había por allí. Eso era un dicho que se decía en aquella época. Clandestinamente, ¿verdad? Eso y el nombre de Setefilla tan famoso allí, pues se me quedó bastante grabado. Claro, naturalmente, el nombre de la patrona. Y Manolo, cuando ibais a Lora, ¿ibas siempre por cuestiones de trabajo o también había motivos de diversión? Verá, cuando era laborable, lógicamente, yo tenía que hacer el trabajo que me correspondía, lógicamente. Y entonces, pues durante los días era trabajo. Cuando yo iba a Lora era generalmente pues, a llevar material o a comprar o alguna cosa así. Sin embargo, por la tarde, por la noche, sobre todo los fines de semana, sí me juntaba con algún amigo, que obviamente tengo una fotografía ahí de él, que se llama Federico también. Anda. Y traigo una fotografía de él, ahora la ¿Sí? miraremos. Y con el amigo Federico, que estaba en el chozo junto al nuestro, pues nos íbamos a Lora y, en fin, y con algunos amigos más, ¿no? Ese chico que te comentábamos antes que daba clases también estaba dentro del grupo y bueno, era nuestra diversión, pues por las calles aquellas, en fin, haciendo lo que se podía hacer en aquella fecha allí, estar con las chavalas y, en fin, entretenerse allí pasando el tiempo. Muy bien. Manolo, tú allí estuviste aproximadamente un año, ¿eh? Y de nuevo volviste a tu pueblo, Fraile. Sí. Cuéntanos algo de tu familia. Bueno, De tu pueblo. de mi pueblo, yo por ejemplo, pues sí, nací en ese pueblo, mis padres eran oriundos de allí, mi padre y mi madre, todos mis hermanos nacieron en Fraile. Fraile es un pueblo pequeñito que cuando yo estaba allí pues tenía 3.000 habitantes, 3.100 concretamente. Y hoy tiene 1.800 más o menos. Hoy he mirado la cifra y tiene 1.600. 1.600, ya bajado más todavía de cuando yo lo miré. Exactamente. En aquella fecha estaba todo el mundo allí porque, claro, era la época de Franco en la que no había salida para el extranjero. Estaban todas las puertas cerradas de España y no había forma de salir al extranjero. Entonces la gente pues vivía como podía, ¿no? Normalmente en los pueblos siempre la gente que tenía un terreno, que tenía pues algo para criar los pimientos, las patatas y lo que fuera, pues lo pasaba mejor. Y yo tengo entendido que cuando en la capital, aquí en Sevilla, muchas personas que he charlado sobre eso lo pasaban mucho peor porque no tenían más que el simple razonamiento que había previsto, que era poquísimo, ¿no? Y entonces yo en ese pueblo, pues me fui del pueblo pues a los 8 años, porque en el año... ¿Hasta entonces no habías ido a la escuela? No, verás, te voy a contar lo de la escuela. Yo me puso mi padre en la escuela, yo tenía mucho interés en ir a la escuela, pero no había ido nunca. Yo me iba con mi padre al campo y estaba siempre en el campo con él, y al final yo le insistí mucho y me puso a la escuela. Había 2 maestros, uno de ellos llamaba Don Carlos, y fui a la escuela de Don Carlos. Y llegué a la escuela, yo no sabía nada, me enseñó primeramente las letras, empecé a conocer las letras, después empecé a juntarlas y ya pues formé palabras. Esto duró unos 2 meses. A los 2 meses yo ya aprendí a juntar las palabras y aprendí a leer, ¿no? Pero fíjate
lo que ocurre que empiezan a bombardear el pueblo y empezaron a cañonear, y la aviación también tirando bombas. ¿Te refieres a la guerra civil? Era la guerra civil, esto era en el año 37, y entonces tuvimos a medianoche que salir todos del pueblo volando. Nos fuimos todos, primeramente nos fuimos a unas cuevas que había cerca del pueblo, que tengo una anécdota de la escuela, pero voy a pasar adelante. Después nos fuimos a un olivar y por último nos fuimos a un pueblo, a una cortijada que se llama Las Cañadas de Moreno, que es término de la Montillana. Y allí precisamente mi padre pues trabajó unas tierras que estaban trabajando sus hermanos, dos hermanos que tenía, que sus hermanos lo habían recogido la quinta para irse al frente nacional, ¿no? Digo, al frente rojo, y mi padre pues labraba las tierras mientras, y yo como realmente solo íbamos mucha gente y había poca comida, pues me colocaron de porquero. Me colocaron con yo salía todos los días con mi parejita con mi piarita de ferro, salía por el campo. Lo primero que hacía cuando salía del cortijo era mirar una capachita de esparto que yo llevaba, porque ahí llevaba la comida que me ponía. Y unos días me ponía un trozo de pan y un trozo de tocino, y otros días un trozo de queso. Eso era el almuerzo que yo llevaba. Pero yo no me esperaba, y queso. Yo no me esperaba al mediodía para comerme el pavo, el queso y esto, si yo me lo comía inmediatamente porque tenía hambre realmente. Y bueno, así pues... Y una vez, Manolo, una vez que aprendiste en las primeras letras, ¿cómo surge tu afición por la lectura? Sí, te explico. Yo ya te digo que estuve esos 2 meses en la escuela porque llevaba 2 meses en la escuela cuando surgieron que tuvimos que abandonar el pueblo por la guerra, ¿no? Entonces yo ya sabía leer. Como tenía mucha afición, yo lo leía todo un periódico, un papel, lo que fuera, un libro, todo lo iba leyendo. Todo lo que caía ya a partir de entonces manos. ha sido todo lo que he hecho ha sido a base de autodidacta, porque yo ya empecé a comprar libros. Bueno, he llegado pues a comprar, al final tenía 9.000 libros en mi biblioteca, a todos los amigos les decía que fuera por libros, todos ya después hablaremos también de eso. Y al final pues... Y Manolo, ¿es verdad? Bueno, por supuesto que sí que es verdad, que es como mejor que nos cuente el hecho que tú llegaste a robar huevos para comprarte un diccionario Sopena. Sí, esto ocurrió, ya había terminado la guerra. Terminó la guerra y nosotros en el año 41, a primero del 41, nos vinimos a un cortijo que se llamaba La Loma, que estaba en la aldea de Ribera Baja, que es una pedanía de Alcalá la Real. Y en este cortijo, pues nosotros, claro, teníamos pues lo que hay, un manto de los cortijos, había las cabras, los mulos, los conejos, las gallinas, y yo tenía ya libros y leía, pero yo no me enteraba lo que quería decir las palabras, yo no entendía las palabras, no sabía lo que quería decir, y yo necesitaba un diccionario, pero mi madre no tenía dinero para darme a mí para el diccionario. Entonces digo, ¿cómo consigo yo un diccionario? Y resulta que, digo, pues mira, mi madre sabía todos los días cuántos huevos una pone a las gallinas, porque le metía el dedito por el culo para saber al día siguiente las que tocaban. Si ponía o no ponía. Y yo escondía cada día del nido de las gallinas, escondía un huevo en el pajar. Y resulta que mi madre dice, una gallina tiene que estar haciendo un nido por ahí, porque me falta un huevo. Claro, el huevo era el que yo le robaba. Cuando tuve los huevos suficientes, me fui a una tienda de allí de la aldea, cogí mi dinero y fui andando los 6 o 7 kilómetros que había Alcalá, y me fui a una tienda y compré un libro, un diccionario enciclopédico, que era precisamente de la editorial Sopena. Yo cuando compré el diccionario, yo me pasaba horas leyendo el diccionario, porque para mí el diccionario era una novela, porque claro, me estaba diciendo lo que significaba cada palabra, para mí aquello era lo más grande del mundo. Recuerdo que esa anécdota del diccionario, después, cuando fui delegado aquí para Andalucía y Extremadura de la editorial Sopena, un día comiendo allí en Barcelona con todos los directivos de allí de la editorial, de España y de allí de Barcelona, le compré al gerente, le conté cómo yo tomé contacto con Sopena. El tío se daba de risa porque, fíjate por dónde compré un diccionario de Sopena y después tuve la delegación de Sopena aquí, ¿no?
Mm, Manolo, tú después te dedicaste a prepararte de forma autodidacta y hiciste unas oposiciones para auxiliar del Ayuntamiento de Fraile. Sí, efectivamente, yo estuve hasta el año, cuando volvimos de Lora del Río a Frailes, yo comencé a trabajar con una yunta, con un señor de allí de Frailes, que yo trabajaba en la yunta. Y estando allí, pues yo ya tenía mucha inquietud, yo tenía cierto conocimiento y puse en mi clase, en mi casa de mis padres, puse una clase. Compré unas bancas allí a unos carpinteros que había, compré unas bancas, compré unas cuantas cosas y puse allí una clase. Entonces venían los chicos del pueblo que no habían ido nunca y venían a enseñarles las primeras cosas, ¿no? Y después nada, las primeras reglas, sumar, restar, multiplicar, tal, en fin, escribir el dictado. Que te metiste Y a maestro. me metí ahí. Y en este intervalo, pues surgió en el ayuntamiento un chico que se había marchado a la mili o no sé qué cosa, y entonces tuve la posibilidad de entrar en el ayuntamiento como auxiliar administrativo. Y estuve 3 años como auxiliar administrativo. Yo no tenía plaza fija, el sueldo, como es lógico, en aquella fecha era pequeño, pero sí tuve ocasión de hacer cosas de oficina. Por ejemplo, cuando se renovaban las cartillas de racionamiento, yo me llevaba las cartillas a casa y yo las rellenaba en casa. Yo me conocía a todas las familias del pueblo porque las hacía por calle y por familias, ¿no? Y entonces yo me llevaba al trabajo ahí a casa porque por cada cartilla a lo mejor me daban, no sé lo que me daban, pero yo la aprovechaba, claro, porque... Y también el padrón de habitantes, por eso me acuerdo de que el año que yo hice el padrón de habitantes tenía a Frailes 3.100 Habitante. vecinos. ¿Sí? Y en el año 53, 1953, te vas al servicio militar. Sí, ocurrió una cosa. Yo podría haberme librado del servicio militar, porque mi padre, vamos, las disposiciones de entonces, si tu padre era sexagenario, o sea, tenía más de 60 años y era pobre, y mi padre cumplía esas dos cuestiones, pobre y sexagenario, y también mi hermano, pues, no, ya había muerto, ¿no? Entonces solicité no venir al ejército porque estaba en el ayuntamiento. A mí me interesaba porque me interesa mucho conocer bien la mecanografía, en fin, tener un poco de conocimiento de eso, ¿no? Y, y pendí, pues, y me quedé 3 años retrasado, pero a los 3 años, a los 2 años, porque eso había que pedir de tantos años, a los 2 años digo, ¿yo qué hago aquí en Fraile? Yo aquí no tengo perspectiva. Luego después sí supe que hubo muchas perspectivas y pude tener allí, porque después surgieron muchos trabajos, incluso después de estar en Sevilla. Pero yo no tenía ganas de seguir en el pueblo, no me interesaba el pueblo. Me vine a hacer la mili, digo, a ver si estando en la mili consigo algo. Me vine a la mili en el tren que vinimos desde Alcaudete aquí a Sevilla, que echamos 30 y tantas horas, en unos trenes mercancía. Unos estaban de llevar arroz, trigo, otros estaban de llevar, en fin, todo, carbón, cada uno. Allí salíamos todos desconocidos totalmente. Llegamos aquí a la estación totalmente desconocidos. Y entonces fui aquí, hice el campamento aquí en las canteras y después hice la mili aquí en el cuartel que había de San Fernando, que ya ha desaparecido. Y nada, pues en la mili, pues fíjate, me aconsejaron que me fuera al bar de oficiales. Y precisamente hice la mili en el bar de oficiales, sirviendo copas y sirviendo tapas a los oficiales, porque me aconsejaron, yo estaba en la oficina en mayoría, pero resulta que me aconsejaron y dije, el bar de oficiales es el mejor sitio porque ahí puedes comer, que el rancho está muy malo. Y entonces, claro, por esa perspectiva, digo, bueno, pues al bar de oficiales, y estuve haciendo ahí Y la llega un mili. momento en que conoces a una mujer que se llamaba María Bolívar, Sí, con la que te casaste. María la conocí antes. María ya llevamos tiempo de relación. Yo la conocí a María el 25 de mayo de 1945. Precisamente la conocí allí en la aldea, en los bailes que se hacían en la aldea, ¿no? Esos años se le llamaban los años de las hambres, ¿no? Sí, eran ambos. Nosotros cuando estábamos en el cortijo, la verdad es que no teníamos dinero, pero sí teníamos para comer, porque se recolectaba el Pero había trigo, mucha la hambre en aquella aceituna, pero época. había mucha hambre, eran unos años malos. Y en el 45 precisamente la conocí en un baile de allí. Empezamos a decirnos tonterías
Y bueno, las tonterías resulta que han durado hasta... ¿Terminaron en boda? Terminaron en boda a los 10 años, porque yo ya después estuve en Fraile, después me vine a Sevilla, a la mili, y ya después me coloqué en astillero, y después de estar colocado en astillero fue cuando ya fui al pueblo a casarme, que ahí traigo la fotografía de la boda precisamente, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le pediste la mano a tu suegro? Porque antes se pedía la mano. Sí. Hoy no se pide nada. Hoy era muy curioso porque mi entra. suegro, era muy curioso porque mi suegro era guardia rural. Iba siempre con su carabina por ahí por los campos, y cuando venía al cortijo, me veía ahí en el cortijo. Yo estaba una vez después ayuntarando, otras veces estaba barcinando, trillando, lo que fuera, ¿no? O metiendo paja. Y él me veía, y a él le gustaba yo como trabajador, porque dice, este es un buen trabajador. Pero tenía una hija mayor, que ahora que vive aquí todavía en Sevilla, que tenía novio, y resulta que cuando vio que estábamos más o menos enredados, la hija y yo, pues dijo, que aquí no, de novio nada. Total, que no me permitía que entrara allá a su casa ni nada. Nosotros nos podíamos por donde nos podíamos, entonces no nos podíamos citar por móvil, ¿sabes? Había que citarse por otros medios más elementales. Y recuerdo que viviendo en Fraile, se hablaba por la ventana, y yo encargué una escalera, porque la ventana que tenía mi suegro ¿La ventana permitía maniobrar? Y fíjate, encargué la escalera a un carpintero, una escalera de madera pesadísima, y tuve que traerla al hombro desde Fraile a la Ribera Baja, pues que eran 3 kilómetros, que cuando llegué a la Ribera Baja ya el hombro estaba... Pero en fin, me servía porque ponías la ventana y algo podías tocar, ¿no? Ya en la ventana, depende de lo que se retirara la otra, pero bueno, algo se podía tocar. Había cierto margen de maniobra. Ahí se podía tocar algo. Era lo único, porque no, en los bailes, iba a los bailes y era curioso porque se ponían todas las madres así alrededor, y las parejitas en medio bailando, y las madres todas mirando, y como algunos se pegaban un poco, niña, mete el codo, porque si se pegaba mucho, eso era peligroso, ¿no? Esa era la forma de aquella época. Bueno, Manolo, llega el momento en que tú te lleva tu afición por los libros, te lleva a adquirir un nivel cultural que termina en el ingreso en la empresa de la Editorial Sopena. ¿Cómo ocurrió eso? Hubo antes otra época, que si quieres te las cuento por el que siga el guión. Exactamente, cuando terminé la mili, mejor dicho, dos veces antes de terminar la mili, yo estuve intentando entrar en Astilleros de Sevilla. Sí. Tomé contacto con el ingeniero jefe de allí. Era el año 1964. Exacto, eso fue en el 64 cuando entré, exactamente. Entonces tomé contacto con este ingeniero y, o sea, lo visitaba de vez en cuando. Me acuerdo que las visitas tenía que hacerlas cruzando el Guadalquivir en una barca, porque yo no podía ir. Entonces había una carretera desde Sevilla a Astillero, había un distrito grande. Y yo me iba a Heliópolis, y en Heliópolis llevaba el tranvía a Heliópolis, y yo me iba allí a un embarcadero que había allí, y había una barquita, y decía, barquero, te llevaba al otro lado, y tú, cruzando los trigos que había, cuando ellos eran trigos, cruzando los trigos, entrabas por la puerta a visitar esto. En fin, a las 3 o 4 visitas, pues él me decía siempre que no tenía, y un buen día me llama, estaba yo en el cuartel todavía, y me dice, oye, ya tengo una plaza para ti en el administrativo y tal. Y digo, bueno, pues vaya tela. Total, que yo no me había licenciado, me faltaba todavía un mes y medio. Entonces hablé con el capitán que yo tenía que rendirle cuentas del bar, y digo, me pasa esto, yo he venido a Sevilla a ver si encontraba un esto, ya lo tengo, y yo estoy aquí y tal. Fíjate, hablé con el teniente coronel, que era el jefe. Habló con el teniente coronel y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, vete a Astilleros por la mañana, te pones tú de paisano y te vas a Astilleros por la mañana, y por la tarde, cuando termines allá al mediodía te vienes, y ya aquí por la tarde tienes que estar en el cuartel. Total, que estuve mes y medio entre Astillero y cuartel. Bueno, y entramos ya en la Editorial Sopena. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, bueno, la experiencia en la que estuviste hasta Sopena 1984? Fue lo siguiente, yo estaba bien astillero, tuve 10 años,
estuve desde el 54 al 64 y yo la verdad que ascendí allí, yo tenía una posición bastante buena. Pero a mí me seguía gustando mucho el libro. Yo en realidad, yo vi a algunos distribuidores de libros de aquí que eran amigos y veía que yo me tiraba más el libro, yo quería trabajar en una editorial. Entonces escribí a varias editoriales y me contestaron todas diciendo que no tenían, que tenían delegados ya. Y a los 2 o 3 meses de esas cartas me llega una de Editorial Sopena y me dice, mira, tenemos aquí su carta y tal, ¿usted quiere venir aquí a Barcelona y hablamos? Digo, claro, total, que pido permiso, allí en Astilleros me voy a Barcelona y llegamos a un acuerdo. Y entonces aquí no había nadie que vendiera libros de Sopena, ni en Andalucía tenían delegado, ni en Extremadura, y entonces me dieron la delegación para Andalucía y Extremadura. Y yo lo hacía eso porque el libro me gustaba. Entonces, pues tuve que formar una organización de venta a domicilio, porque entonces tenía más de 100 vendedores a domicilio, distribuidos en Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, en fin, todas las capitales. Y yo todas las semanas yendo a un sitio o a otro para animarlos, para comer con ellos y tal, ¿no? Y así estuve pues hasta que la editorial Sopena ya vino abajo, tuvo unos problemas y al final tuvo que cerrar, ¿no? Pero eso coincidió también con enfermedades mías. Antes de salir de la editorial Sopena, que fue en el 84, viviste el golpe de Estado de Tejero, 1981, precisamente 23 de febrero. El golpe de Estado ¿Cómo lo viviste? Me cogió en Barcelona. Estábamos en una reunión y estábamos todos allí reunidos, 14 o 15, todos los directivos de toda España, más los directivos de allí de Barcelona. Estábamos en una reunión de las que teníamos y entra el gerente, el dueño, entra el gerente así con cara, no sé si de alegría o descompuesta. Me daba la impresión que más de alegría porque este era bastante de derechas, ¿no? Y entonces dice, algo muy especial está pasando. ¿Qué pasa? No, que han dado un golpe de Estado y la Guardia Civil ha entrado en el Congreso, están todos allí, todos los congresistas están allí detenidos y entonces bueno, nos quedamos todos parados. Y bueno, y había gente que era de fuera, me dice a mí, dice, ¿tú qué vas a hacer? Que ya se suspendió todo. Digo, yo no sé, dice, yo me iría a Sevilla porque tengo allí mi familia. Dice, ¿quiere usted un coche? Me dice, ¿quiere usted un coche? Yo he ido en avión. Dice, ahora que los aviones, ahora cogerlos puede ser un peligro. ¿Quiere usted un coche? Digo, bueno, un coche es más peligro todavía, aunque yo no sé si esas carreteras me van a... Me voy al hotel y me dice, tome usted este tránsito para que usted esté al corriente de lo que pasa. Me voy al hotel, me meto allí, que había en el hotel había un televisor y nada más que yo en la cama así, nada más que mirando el televisor y escuchando las noticias de ese que me entregó. Ya que todo el jaleo, en fin, de las figuras que sacaron, la cámara esa que dejaron enchufada, que tal, y allí lo pasé toda la noche. Luego al día siguiente pues parece ser que ya la cosa se había sobreseído un poco, que ya los tanques parece que estaban regresando a los cuarteles y me vine en avión otra vez, me vine en avión a Sevilla. Yo, claro, hablando con mi familia desde allí, tranquilos, ¿qué tal? Lo viví de esa manera. Tu gran afición por los libros, que devorabas los libros como si fueran pipas, te llevó a escribir nada más y nada menos que este libro de cuántas páginas. Sí, sobre 400 y pico, ¿no? Sí, cerca de 500 páginas. Sí. Un libro y tu afición por el naturismo y la medicina natural. El libro se llama Salud Integral Curso Naturista. Básico. Hasta el pájaro se está alegrando de ver el libro. Bueno, pues curso básico de salud integral naturista por la alimentación racional y práctica. Este libro tardarías mucho tiempo en escribirlo. Está editado el año 60, muy documentado. Está editado el año 62, pero esto se escribió mucho antes. La fecha de edición es
del año 92. 1992. Pero este se escribió por lo menos 10 años antes, ¿sabes? Porque este yo lo escribí primero en cuadernillo. Entonces yo puse una especie de escuela. Yo me oficié en naturismo porque tuve unos problemas de salud y se resolvieron con un naturópata que había aquí en Sevilla, Antonio Liñán, y me resolvió los problemas de salud, que no, yo tenía problemas de garganta, tenía problemas de, en fin, de respiratorio y tal, y eczema y más cosillas. Y no me lo resolví con la medicina oficial, y me fui a un naturópata y entonces me lo resolvió. Entonces, claro, eso a mí me dio la ilusión de que, coño, pues esto funciona, esto es bueno. Y empecé a escribir cursillos, a hacer publicidad y creé un grupo de alumnos por todas partes, incluso de toda España, incluso algunos del extranjero. Yo le mandaba cada mes las lecciones a los alumnos y ellos me mandaban los ejercicios que yo le mandaba y tal. Empezamos así. Entonces, como resultado de aquellos ejercicios, un día comentando con el dueño de la editorial, Oriol Ávila Contesó, que ahora cumplido, vive todavía, ha cumplido 101 años ahora, pues dice, Manolo, mándamelo y que lo editemos y tal y cual. Era también naturista. El naturista ha cumplido 101 años. 101 años, sí. Él, el dueño de la editorial que ha editado este, que es la editorial Cedel. Cedel, sí. De Barcelona. Barcelona. Vaya que cómo se debe de alimentar de bien el naturista. Pues, ahí viene su nombre, en los principios viene sí. Oriol Ávila Montesó, se llama. Ajá. Bueno, y aquí veo unos apartados del libro muy interesantes. Fisiología de la digestión y la asimilación de alimentos, el ayuno como terapia insuperable, el ejercicio y el deporte, la relajación, el descanso y el sueño, importancia de la respiración, prácticas naturistas, la hieloterapia, la hidroterapia, la geoterapia, filosofía naturista, felicidad, eficiencia y salud a través del poder creador de tu pensamiento, el arte culinario, recetario de menús naturistas, hay de receta para niños, para enfermos, fitoterapia, las plantas medicinales, agricultura biológica, el hombre sano, primeros auxilios, socorrismo, el tabaco, el alcohol y otras drogas. La verdad que este libro, pues en su momento debió ser casi revolucionario. Sí, realmente, claro, esto dio lugar que luego pues los naturistas estos que estudiaban conmigo, pues hice unos cursos y hacía unos cursillos de presencia aquí. Entonces en unos locales que yo tenía aquí en Sevilla, pues montamos una academia que se llama Academia Pentalfa. Academia, ¿no? Pentalfa, sí. Y ahí en esa academia ya contraté yo profesores de otros temas, ¿no? Que yo no los conocía. Por ejemplo, de iridología. Tenía uno que, tú sabes que esto de el ojo. Diagnosticar por el ojo, otro que era quiropráctico, otro que era fisioterapia, fisioterapeuta, otro que era, en fin, todas las técnicas manuales. Todas las técnicas manuales, compramos camillas y aquello lo adecuamos y estuvimos varios años trabajando con los cursos por correspondencia y con periodos en presencia, generalmente venía una vez al año para hacer prácticas en presencia y con todas las terapias estas manuales que estoy diciendo. Manolo, desde algunos sectores oficialistas de la medicina llaman a este tipo de medicina naturista, la llaman un poco pseudoterapias. ¿Esto está en contradicción con la ciencia médica? Verá, la medicina natural, la diatriba que hay entre la medicina natural y lo que es medicina alternativa, realmente es una lucha que ha existido siempre. Nosotros, la asociación, luchamos mucho en una asociación que teníamos para que oficialmente se registraran. Nunca los gobiernos, ni los de derecha ni los de izquierda, se comprometían a esto. Tuvimos sesiones en Madrid, fuimos a hacer muchas gestiones y las asociaciones todavía lo hacen. Yo personalmente te podría decir lo siguiente. El problema por el que yo abandoné esto, no lo abandoné como persona, sino yo tuve un periodo, el primer periodo yo tuve consultas.
yo iba a personas, las reconocía y le ponía tratamiento. Pero al poco tiempo me dio miedo. Me dio miedo porque, claro, yo poner un tratamiento sin tener un diagnóstico lo encontraba un poco peligroso, que es el problema que tiene. Entonces yo le decía, me duele el estómago, tengo tal. Entonces yo le echaba mano, mira, pues tómate esta planta, esta alimentación. Le daba un cuadro de alimentación y de planta medicinal y todo, el adecuado que yo veía para lo que él me venía diciendo. Pero yo no sabía si ese hombre, el dolor que tenía en el estómago era un cáncer. Y entonces me entró miedo por la responsabilidad que eso significaba. Y entonces dejé la consulta, la dejé. Y seguí con la academia y de ahí salieron mucha gente que hoy están de naturópatas por ahí haciendo lo que yo no quise hacer, porque han sido más valientes que yo, ¿no? Aquí en Sevilla hay buenos naturópatas y yo sé que por todas partes los alumnos que eran de aquí están repartidos por toda España, unos seguirán practicando, otros no. Pero el hecho es que la medicina natural es como preventiva. O sea, una alimentación correcta, eso nunca puede hacer daño. Unas plantas medicinales que tengan estas propiedades o estas o las otras tampoco te puede hacer daño. Lo que no se puede ser fanático en esto, en decir, tienes un cáncer, te voy a curar. O tienes... No, hay que tener un diagnóstico. Y hoy la medicina, gracias a Dios, la medicina, el diagnóstico ha avanzado mucho, la maquinaria que hay para diagnosticar es cada vez más sofisticada y lógicamente eso está ahí. Y ahora que como complemento de las medicinas, que tú tomes una alimentación correcta, por supuesto que eso va de siempre, porque había una época en la que los médicos esto de la medicina no lo echaban cuenta. Sin embargo, yo he detectado desde hace 10 o 12 años para acá que cada vez los médicos están más centrados en la alimentación. En la alimentación, porque consideran que, claro, dime cómo comes y te diré la salud que tienes, ¿no? Ya lo decía en el Quijote, Sancho, ten en cuenta que la salud del cuerpo está en la oficina del estómago, decía, ¿no? La salud del cuerpo está en la oficina del estómago. Qué bien dicho. Hipócrates ya lo decía hace muchísimos años, ¿no? En los tiempos arcaicos. Y yo considero que es válido, pero como complemento una cosa de la otra. Fanatizarse con una cosa o con otra, pues me parece que no. Mis hijos siguen la medicina, pero lógicamente ellos siguen las reglas. Y las hacen compatibles. No fuma ninguno, tratan de hacer ejercicio, siguen una alimentación más o menos adecuada, aproximada a eso que se le ha dado en llamar la medicina mediterránea, que no es mediterránea, que es ahí una medicina, porque cada uno la adapta a su manera, ¿no? El exceso de carne, por ejemplo, está demostrado que no es conveniente. La proteína se puede sacar de los vegetales perfectamente. Tenemos patatas, tenemos guisoles, tenemos habichuelas, judías, tenemos montones de cosas que combinadas los cereales con las leguminosas se hace, porque los principios alimenticios, los 21 elementos alimenticios, los 21 que hay, pues resulta que quizás la patata no los tenga todos, pero si la patata tú le pones un poco de arroz, pues sí. Es decir, que los cereales con las leguminosas combinados, unido eso a las frutas y verduras, lógicamente, pues se puede hacer perfectamente alimentación totalmente completa sin necesidad de carne. Yo, por ejemplo, la carne no la tomo, pero sí me tomo un huevo diario. Un huevo pasado por agua, cocido, que se lo pongo a los gazpachos, se lo pongo a la ensalada o lo que sea, pero tomo la precaución de tomarme un huevo porque sé que esa proteína es buena, ¿no? Lo tomo como complemento de mi alimentación. La verdad que es muy interesante poder profundizar en ese tema y a lo mejor algún día lo podemos hacer. Manolo, tu devoción a los libros te ha llevado a escribir bastante, escritos, trabajos, libros, de una variada temática, desde la nutrición, psicología, enseñanza, naturismo, e incluso sobre Krishnamurti, este pensador espiritual oriental del que después hablaremos. Yo he creído
bueno, pienso que es una cosa que te va a gustar, y es que un amigo tuyo y mío, que se llama José Antonio Segovia, nos lea un poema tuyo dedicado al libro. Hola, muy buenas. Es para mí un placer poder participar en esta entrevista a mi amigo Manolo Álvarez Mudarra, del que puedo decir que lo conozco hace ya más de una década, participando en los grupos de discusión y debate de la figura de Krishnamurti. Es ante todo una persona generosa y una persona muy conversadora, con la que se pueden tener conversaciones muy interesantes, y destacaría de él también su gran amor y su pasión que tiene por los libros, algunos de ellos escritos por él, y aparte también, bueno, pues la gran afición a la lectura, ¿no? Pero en estos momentos es para mí un orgullo y una satisfacción poder leer uno de sus poemas dedicado precisamente a los libros, titulado así: A mis mejores amigos, los libros. Nunca en mi vida podría agradeceros la gran ayuda que fuisteis para mí, aportándome esos conocimientos que cambiaron mi vida y mi porvenir. Cuando yo en mis estudios he necesitado algún conocimiento o enseñanza esencial, siempre recurrí a vuestra ayuda, sin que me hayáis defraudado jamás. Habéis sido en mi vida mis fieles amigos. Vuestra ayuda fue siempre de eficiencia total, tanto si consultaba temas laborales como cuando os leía por curiosidad. Siempre contestáis todas mis preguntas. Sobre cualquier tema me podéis informar. Os considero, pues, mis amigos del alma. Conformasteis mi vida en lo más esencial. Las ciencias, las artes y en general las letras os deben su existencia y su prosperidad. Sin vosotros no se habría desarrollado hasta el nivel que disfrutamos en la actualidad. Es tanto lo que os debe la humanidad entera que estimo merecéis algo muy especial, un monumento al libro, por vuestro gran servicio a la humanidad. Bueno, pues después de este magnífico poema que nos ha leído el amigo José Antonio, a mí me gustaría decir que tú tienes en internet a libre disposición de cualquiera que quiera leerlo y que esté interesado en tu biografía, un libro que se llama Recuerdos de Manuel a los 90 años. Esto está colgado en la red, ¿verdad? Sí. Que el que lo quiera leer, ¿qué tiene que hacer? Simplemente mandarme su correo y decirme que quiere. Además, no solamente ese, sino esa relación que yo te he dado, Sí. que lo tienes aquí. Sí. Esta relación es de todos los libros míos, está incluido este que tú dices. Y de esta relación, cualquier libro de esta relación me lo pueden pedir el que quiera, simplemente mandándome un correo, diciéndome esto es mi correo, mándamelo por correo. Ahora hay una salvedad, puede ser que algunos de estos ya no los tenga yo en el ordenador. A lo mejor algunos ya no los tengo y entonces no se los puedo mandar. Pero la mayoría de esos, el que le llame la atención pues a Juan Antonio o a cualquiera de los demás amigos, por supuesto que me lo pida y yo se lo mando por correo, cualquiera de ellos. Porque además yo mis libros los he donado todos, los he donado todos aquí, a los que me han quedado de los amigos, Aquí se los he donado a hay un ayuntamiento de aquí y vinieron con una furgoneta y se llevaron cargados de libros, así que ya me... 40 títulos que están a disposición, excepto algunos que se han podido agotar o que no están. Pero están a libre disposición del que quiera, y la verdad es que hay muchísimos muy interesantes. Diamantes de sabiduría, psicología de la salud, frases de especial significación en las enseñanzas de Krishnamurti, alimentación y nutrición, alimentos sanos, frases del día, mis conversaciones conmigo. Bueno, lo cierto es que tú muchas de estas cosas las vas poniendo en Facebook, porque eres muy activo en Facebook. Y raro es el día que no publicas algún texto relacionado con algún tema de actualidad o con algún tema seguro de interés. Les recomiendo que entren en el muro de
de Manuel Álvarez Mudarra en Facebook, porque seguro que siempre van a encontrar algún texto lleno de sabiduría y de gran interés. Para ti ha sido una herramienta, lo del Facebook es una herramienta nueva, ¿verdad? Para mí ha sido una herramienta colosal. Colosal. Ten en cuenta una cosa, yo me gustaba mucho la mecanografía, me acuerdo que aprendí mecanografía y tenía el título, o sea, en un curso por correspondencia que hice, que era curso básico salud integral, no, era cultura general, y había una cosa de mecanografía y yo sabía las letras donde estaba, sabía todo, pero no tenía máquina. Esto te estoy hablando de los años 50, ¿no? Entonces, para aprender mecanografía le pedí al secretario un secretario no del juzgado, sino de otra oficina que había allí en el pueblo, y él me dejaba las llaves de su oficina, yo por la noche iba a practicar mecanografía, y el tiempo que estuve allí en el ayuntamiento, lógicamente pasaba las horas libres, me sacaba la máquina fuera de la oficina y practicaba. Entonces, claro, con la máquina hay que borrar, quitar, y es muy difícil. Ahora, cuando yo cogí el ordenador y vi que podía quitar las frases, ponerla aquí, ponerla allí, modificarlo 14 veces, eso para mí ha sido el encanto de mi vida, ¿sabes? Porque yo... Esto no se podía ni soñar, ¿verdad? No, ni soñar siquiera. Yo que era joven. A mí me gusta mucho leer, y me gusta leer, pero ahora me gusta mucho más escribir, porque escribir, no sé, me obliga más a pensar, ¿no? Me obliga más a pensar. Cuando leo un rato me da sueño, escribiendo jamás me da sueño. Y entonces yo paso muchas horas escribiendo, no solamente lo que publico, sino que al mismo tiempo que publico voy publicando los libros estos. Cada cosa que publico yo pues hago una página para el libro, y esos son los 50 tratados que hay ahí en la hoja esa, ¿no? O sea que para mí el escribir he sido, como habéis visto por la cantidad de cosas que he hecho, porque claro, también pues en su día, aparte de la Asociación Naturista, hice la Asociación Teosófica, hicimos la Asociación Teosófica en Sevilla, me interesé por la teosofía, después la teosofía no me convenció, sobre todo cuando conocí a Krishnamurti. ¿De qué trata la teosofía? La teosofía es teo, pues Dios, y sofía es enseñanza, ¿no? Enseñanza de Dios. La teosofía la inventó unas personas hace en el siglo XVIII, y hay centros teosóficos por toda España, ¿no? En todas las ciudades. Yo tuve aquí uno, abrí la asociación. Estuvimos reuniéndonos muchos años, tuve dos profesores que eran de teosofía, éramos empezados, estuvimos dando clases, pero llegó un momento en que dejó de interesarme. Dejó de interesarme por varias razones, ¿no? Porque es que empezó la teosofía a parecerse a cualquier religión. Y yo ya eso digo, no, por ahí no voy. Entonces cerré la teosofía, después creo que otros lo están siguiendo en Sevilla, yo ya no me interesa por el tema de teosofía. Tuve la Asociación Naturista, en fin, he sido pues un curioso que le interesan las cosas y se mete en ellas. Y un creador. Un creador. Yo quiero que nos hables un poquito de Krishnamurti. Krishnamurti es un pensador oriental de la India que lo poquito que yo he visto de él, la verdad es que es un poquito difícil de entender, ¿no? Pero tú dices de él que las enseñanzas más interesantes, sinceras e inegoístas que he encontrado después de buscar durante toda mi vida han sido las enseñanzas de Krishnamurti. Sí. Realmente, claro, si te metes en las filosofías que ha habido, en la enseñanza de tipo espiritual, por llamarlo de alguna manera, tanto en Occidente como en Oriente siempre ha primado más el budismo y el hinduismo, que ha sido lo que en Oriente pues sigue más interesante, ¿no? Aquí en Occidente, pues claro, empezando por el judaísmo, continuando por el cristianismo y siguiendo por los musulmanes, pues esto tiene otra línea diferente, línea occidental y línea oriental. En todas estas líneas
sobre todo en Occidente, lo que te dicen es que tú, esto es lo que dice el reglamento mío, puede ser, pues no sé, el Corán, o puede ser la Biblia, o puede ser lo que sea, ¿no? La Torá, lo que sea, ¿no? Esto es lo que dice, y esto hay que cumplirlo, y tú cumpliendo esto, tú conocerás a Dios, llegarás al cielo tal y cual. Entonces sale Krishnamurti, lo capta de alguna manera. La Sociedad Teosófica era un niño desgarrapado, sucio, medio hambriento, que estaba ya por Adiar, donde tenía la Sociedad Teosófica su sede. Lo cogen allí con 13 o 14 años y, dice, al parecer tenía una aureola muy especial de una persona de una bondad extraordinaria. Total, lo traen, o sea, lo captan, lo adoptan. Annie Besant, que era la presidenta entonces de la Sociedad Teosófica, lo coge ahí a su hermano, porque siempre fue de la mano de su hermano, que después murió, pues lo manda a Inglaterra para que aprenda, para que se culte, ¿no? Para que aprenda el idioma, porque es lo que su idioma originario era el tugú ese, que era un idioma de los muchos que hay allí en la India. Va a Inglaterra, entonces lo preparan para que fuera el nuevo instructor del mundo, el Mesías, el nuevo Mesías. Esto, Krishnamurti lo lleva, hasta que llega un momento que él, su mente, o su intuición, o lo que sea, no sé lo que le ocurrió, que dijo que él no era ningún Mesías, ni él iba a ser cabeza de ninguna religión, ni iba a hacer nada. Entonces, en el año 29, que fue el año que yo nací, pues él crearon para él una asociación que era la Estrella de Oriente. En esa asociación, que él era el presidente, hizo una reunión y dijo: esto se acabó, esta asociación desaparece, todos los bienes que le habían entregado, los devolvió a sus propietarios iniciales, y entonces la gente se quedó, porque la gente lo estaba ya adorando como un nuevo Cristo, más o menos, o algo así, ¿no? Un Y él dijo avatar que nuevo. no era nadie, que a nadie se le podía enseñar espiritual, que la espiritualidad no era una cosa que se pudiera enseñar, que esa estaba dentro de ti, o dentro de él, y que eso, él lo único que decía es que cada persona entre dentro de ella y se conozca a sí mismo. Y conociéndose a sí mismo y examinando ese centro que nosotros tenemos, egoico, que los tenemos todos, en mayor medida o en menor medida, todos lo tenemos, y si nos conocemos perfectamente a nosotros mismos, podrá darse, o sea, en primer lugar serás una persona, digamos, que habrás quitado todos esos elementos egoicos que tenemos, de lo mío, para mí, siempre yo, etcétera, toda esa parte que tenemos. Él lo único que trabaja es eso. Y entonces, claro, en esa línea ha escrito los libros, en esa línea ha estado 60 años dando charlas, y en esa línea es la que yo me adherí, y en la que yo, pues de alguna manera, yo no sé de eso qué es lo que yo he sacado para mí. Yo no sé lo que he sacado, ni me importa tampoco. Lo que sí que esa línea es la que lógicamente, de las religiones, pues no quiero saber nada, de ninguna. Ahora estaba yo escribiendo, hoy el escrito que pondré mañana en Facebook está hablando precisamente de si son necesarios los enseñantes de religiones, son los curas o los gurús o lo que sea. Si son, y yo he dicho que ese artículo que pongo para mañana, digo que no son interesantes en absoluto, que tu gurú eres tú, y la persona que tú, en lo que te vas a convertir, o en un sentido o en otro, tienes que ser tú. El mundo lleva millones de años funcionando. Las guerras no se han terminado, la agresividad no se ha terminado, las religiones trabajan para ellas, para su grupo, la política trabaja para su grupo. Es lógico que en todos esos grupos hay personas de una honestidad totalmente respetable, pero que los grupos en sí van hacia que su grupo sea más grande, que sea más poderoso, que sea más convincente, etcétera, ¿no? Y claro, Krishnamurti hace tabla rasa con todas esas cosas, y eso pues a mí me ha calado,
Y a todos los que hemos tenido contacto, de alguna manera nos está calando, ¿no? Manolo, en la línea de lo que estás hablando, se me ocurre plantearte, Juan Jacobo Rousseau pensaba, o venía a decir, que el hombre, naturalmente, cuando digo hombre lo digo en sentido genérico, Sí. mujeres y hombres. Sí, el ser humano. El hombre nace bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo pervierte. ¿Tú crees que es así o es que nacemos ya con la semillita esa de las malas ideas? Esto es un poco difícil porque esto es una cosa que yo incluso el otro día estaba escribiendo sobre eso. Es lo siguiente, nosotros, lógicamente, porque yo no estoy en la línea reencarnacionista, entonces yo creo, yo sé que hay muchos reencarnacionistas, incluso la religión católica dice que vendrán a resucitar todos los que están muertos y todas esas tonterías. El otro día escribí un tema sobre eso. Yo creo que cuando nacemos nuestro cerebro está en blanco totalmente. Nosotros, en nuestro cerebro, lo único que trae es los instintos necesarios para la vida. Tu instinto necesario de chupar, de coger la teta de la madre o de chuparte el dedo o lo que sea. Esos son instintos biológicos necesarios para vivir. Eso es lo único que traemos para mí. El resto de lo que se van metiendo en el cerebro, lo que vamos acumulando ahí, es advenedizo. Lógicamente, yo creo que somos, me atrevería a pensar casi el 90% lo hemos asumido del ambiente, el padre, la escuela, los amigos, en fin, todo esto. Y de alguna manera nos vamos convirtiendo en la sociedad, el medio que nos rodea, nos va convirtiendo en lo que somos. Si hay una tendencia o tú has tenido pues una educación o una persona que te ha llevado en un sentido, pues a lo mejor tú has asimilado eso y como siempre lo que es igual atrae al otro, pues resulta que ya tus reuniones, tus juntas, tus eso van hacia esa clase de gente. Si te gusta el cachondeo de las fiestas, pues a todos los que les gusta las fiestas son tus amigos. Si te gusta ir al Rocío, pues los que van al Rocío son tus amigos. Y si eres de la hermandad del Gran Poder, pues esos son tus mejores amigos. Y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que en general la formación nuestra ha venido del exterior, después de nacer. Es la idea que yo tengo, no lo sé, y sobre eso he escrito ya varias veces. Sí, que pone muy prioritariamente la preponderancia de lo sociocultural y del ambiente en la personalidad y la manera de ser del hombre. Indudablemente, indudablemente. Ya nos ha quedado poco tiempo, ¿verdad, Juan? Bueno, pues a mí me gustaría que habláramos de algunos temillas relacionados con la actualidad. Aquí en España hemos vivido últimamente, bueno, en España y en el mundo entero, el tema de la pandemia. El tema de la pandemia ha puesto de relieve muchísimas cosas, pero entre otras ha puesto el valor de la ciencia. Junto a posiciones alternativas que defienden los negacionistas. ¿Tú qué opinas? Mira, yo tiendo realmente a creer en la ciencia. Yo tiendo a creer en la ciencia. El negacionista, yo creo que hay mucha evidencia de que las vacunas no son perfectas, estoy convencido, que no son perfectas. No son perfectas porque primero han sido elaboradas con mucha velocidad, se habrán saltado muchos trámites que tendrían que haberlos hecho, que a veces otras vacunas pues, han sido años enteros para sacarlas adelante. Entonces, yo creo que incluyendo las dificultades o la deficiencia que pueden tener las vacunas, es lo que tenemos. Yo creo que en ese camino hay que seguir ese camino. El negacionista, no sé por qué lo hace. La verdad es que no soy capaz de entrar en la mente del negacionista, porque no. Es que todo el lista. Mira, ya escribí yo uno que está ya en Facebook
sobre sobre los que quieren separarse de tal, ¿no? No me refería exactamente a los catalanes, me refería en términos generales, ¿no? Yo creo que toda la gente que quiere recogerse para lo suyo, ahí hay un ego siempre muy, muy fuerte. Y hablo de cualquier separatismo, no es el que tenemos ahora latente aquí en España, los catalanes, sino de cualquier separatismo. Cuando el hombre debe de abrirse de manera que se engloben, pero se englobe en bondad, se englobe en amor, se englobe en todos esos aspectos. No se englobe para formar más bombas o para dar más asaltos, para robar más o para mandar más en este país y asesinar a los que no me interesan, ¿no? Esa línea en la que yo tengo dentro de mí. El nacionalismo es incompatible, ¿verdad?, con el sentido universal de ser ciudadano del mundo. El nacionalismo, precisamente, si quieres cuando vayas a casa, lee lo que yo subí ayer, anteayer, era precisamente sobre el nacionalismo. Y ahí verás cómo yo considero el nacionalismo. Que no hago referencia exacta al nacionalismo español que tenemos, sino a los nacionalismos en general. Porque precisamente Krishnamurti los repudiaba de una manera totalmente, porque encierra un pose de egoísmo tremendo. Tremendo. Y de falta de cordialidad, falta de fraternidad, falta de todo eso, ¿no? Y a los jóvenes de hoy, comparándolos con la juventud de tu tiempo, ¿qué diferencias fundamentales ves? Mira, es un poco difícil, te voy a decir. Complicado, ¿verdad? Porque la verdad es que a los jóvenes de hoy, comparado con los que fuimos jóvenes en nuestro tiempo, comparado con eso, pues ellos lo han tenido todo, yo en unas ocasiones digo que los jóvenes de hoy son mantequilla, porque no están duros, no están endurecidos. Por otra parte, tienen mucha más preparación que teníamos los más antiguos. Luego también la sociedad está siendo injusta con ellos, porque son gente que ha trabajado, que se han educado, que han tenido unos estudios y que ahora no tienen dónde aplicarlo. Claro, eso yo considero que a esa gente que tiene esa preparación y que no tienen dónde aplicar esa preparación, aunque quieran y estén deseando de trabajar, pues eso para ellos es una injusticia total. Entonces, que en la juventud hay dos cosas. Uno, que son más blandos, que pueden ser los que se educaron en otras épocas porque lo han tenido todo más fácil. Pero por otra parte los hemos educado, pero ahora no tenemos qué hacer con ellos y eso a ellos les tiene que crear una desesperación, eso es una frustración para ellos, ¿no? O sea que en la juventud yo veo esas dos situaciones, ¿no? Manolo, ya para ir cerrando, la situación del mundo hoy la conocemos mejor que antes, pero al mismo tiempo es más compleja que antes. Que lo más breve que pueda, ¿qué visión tienes de por dónde caminamos? Yo no quisiera pecar de pesimista, pero vamos al barranco, vamos a terminar. Mira, el hombre empezó en la Tierra, los primeros hombres quizás lo iniciaron hace 2 millones de años. La Tierra tiene 450 millones de años más o menos. Y el hombre hace 2 millones de años que está en la Tierra. Y el hombre sapiens, o sea, nosotros que estamos en esa línea, pues llevamos 200.000 años, 300.000 años. La Tierra tiene su movimiento, como lo tiene todo el universo, tiene su movimiento, por eso aparecen los volcanes, por eso aparecen, en fin, todos los movimientos telúricos y de fuera de la Tierra que están surgiendo. Entonces, el hombre realmente está haciendo mucho, con la ciencia está haciendo mucho, pero esa misma ciencia está haciendo tanto daño que yo creo que vamos camino de destrozar el hombre. El animal nunca destroza nada, porque sí se comen unos a otros, pero bueno, eso es su alimento al fin y al cabo, y entonces la tierra se recupera y tal. Nosotros hacemos tanta destrucción que ya creo que ni siquiera estamos a tiempo de poder
hacer un cambio en el sentido contrario para volverlo a... O sea, yo en los últimos escritos que yo he hecho he dicho que el hombre es el destructor de la tierra que el hombre es mucho peor que los animales. Estoy convencido, porque el hombre emplea la inteligencia y la inteligencia, de ahí hemos dado un salto del animal al hombre, se ha dado un salto extraordinario, fenomenal. Pero, ¿dónde se ha quedado el corazón? ¿Dónde se han quedado los sentimientos? ¿Dónde se ha quedado la amabilidad? ¿Dónde se ha quedado la bondad? ¿Dónde se ha quedado todo eso? ¿Para qué quieres un científico que sea capaz de hacer bombas atómicas para matar con una bomba a 80.000 personas? Ese científico no sirve para nada, eso es un destructor total, ¿no? Ese mismo científico, si se dedicara a hacer otras cosas, pues sería lo más loable. O sea que se ha premiado mucho o se ha valorado mucho el intelecto, pero la parte, digamos, emocional, emocional, de la sensibilidad, del afecto, de todo eso, está como muy abandonada. Es que no está de moda, parece que eso no está de moda, que eso se emplea mucho. Yo veo que esto se emplea mucho, pero de manera muy hipócrita. Se emplea en las religiones, por ejemplo. Yo soy devoto de tal y soy el mejor que hay porque yo rezo, porque yo le pido a la Virgen, a mi santo, a lo que sea. ¿Sabes? Pero eso, realmente tú en tus actos diarios del día a día con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, ¿estás actuando así? ¿O simplemente vas a adorarle a tu Cristo o a tu Virgen? Y luego después tu actuación no corresponde a esa situación. O sea, que veis una hipocresía en las religiones y en todo eso, y hipocresía y en las personas que no somos sanos, no hay sanidad interna en nuestros comportamientos. Quizás adulamos con palabras, pero los comportamientos no responden a las palabras, ¿no? Pues Manolo, es un auténtico placer charlar contigo. Además, eres un pozo sin fondo. Yo creo que esta entrevista tendremos que dejarla abierta para que algún día podamos proseguir. No, pero no tardes mucho, que tengo 92 años. Pero con la... que ya no me queda mucha cuerda. Pero con la alimentación y con la sabiduría que tú tienes, vas a saber mantenerte mucho tiempo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que aguanto. Bueno, lo cierto es que tenemos que dejarlo abierto porque han quedado por supuesto que estoy a tu disposición siempre que quieras o podamos hacer cualquier cosa, estoy totalmente a tu disposición. Pues te cogemos la palabra y así lo haremos, porque la verdad es que hemos tocado temas muy interesantes, tú has desarrollado temas que han abierto a su vez han surgido otras interrogantes, pero claro, las entrevistas, como todo en la radio y en la televisión, pues tienen sus limitaciones. Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado a disposición nuestra, que nos hayas abierto tu alma y tu corazón y tu sabiduría y esperemos que sigas repartiendo gratuitamente tus conocimientos. A esta altura de la vida, para mí, no cabe nada más que la sinceridad. La sinceridad. Entonces, cuando en lo que me expreso yo, en lo que escribo, lo mismo que lo que te he expresado aquí en palabras, pues no creo que otro comportamiento se deba tener en la vida. Yo pues tengo quizás unas conclusiones, he llegado a unas conclusiones de vida, por las vivencias que has tenido, por las experiencias, por lo que sea, a muchas cosas le he dado de lado, muchas cosas le he dado de lado, y entonces me quedo pues con muy poco, con que yo mis palabras y mis actuaciones contigo, con el vecino, con la persona que me atiende en casa o con quien sea. Hasta tu gran biblioteca la has regalado. Sí, la biblioteca se la puse primero a disposición de los amigos y cada los amigos fueron por ahí, cada uno se llevó lo que quiso.
Y el resto que me quedó, que serían unos, porque había unos 9.000, lo menos los 5 o 6.000 restantes, pues lo puse en Facebook para ofrecerla, ¿no? Y hubo varias personas que se interesaron por ella. Y entre ellas había un señor que quería para su biblioteca, otro que no sé qué, pero en fin, el que consideré más interesante era el ayuntamiento de Villanueva del Ariscal. El ayuntamiento de Villanueva del Ariscal se interesó y vi que el ayuntamiento la quería para ponerla en sus diferentes departamentos, ¿no? Departamento de cultura, departamento de tal, y eso sí me convenció. Digo, bueno, pues para vosotros. Vinieron un día con una furgoneta, nos citamos, cargaron la furgoneta y las 2 o 3 habitaciones que tenía llenas de libros se quedaron vacías. Tengo ahí, no sé, unos cuantos de Krishnamurti y algunas cosillas más y muy poca cosa. Pues Manolo, lo dicho, muchísimas gracias, ¿eh? Y dejamos abierto la posibilidad de vernos en otra ocasión. Pues nada, abierta la puerta. Muchas gracias. Ya les dije al principio de la entrevista... ¿Tú que ibas a leer Sí, eso después. Ya les dije al principio de la entrevista que lo que íbamos a hacer prometía ser muy interesante. Yo espero que hayan disfrutado por lo menos tanto como yo, y convendrán conmigo en que la entrevista ha sido interesante, productiva y emotiva. Y les recomiendo algo que ya hemos dicho, que si quieren seguir a Manuel Álvarez Mudarra, lo pueden seguir en Facebook, en su nombre, Manuel Álvarez Mudarra, porque raro es el día que no escribe algo sustancioso y de gran interés. Y nada más, hasta nuestro próximo programa, pues muy buenos días.